tardes y buenas noches a todas aquellas personas que se conectan a esta séptima y última sesión de lo que es el Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna con el doctor Francisco Rojas. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes que han tenido la gentileza de conectarse con nosotros, agradeciendo nuevamente su fidelidad a esta plataforma que provee de estas capacitaciones para ustedes. Mi nombre es Blanca Solórzano y estoy en representación el día de hoy de lo que es el Club de Auditores, agradecida por la oportunidad y quiero darle entonces la bienvenida a el doctor Francisco Rojas a la plataforma para dar inicio entonces a esta séptima y última sesión. Doctor Francisco, muy buenas noches y bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Blanca. ¿Empezamos entonces? ¿Sí? Adelante, doctor. Listo. Buenas noches o buenas tardes con todos. Estoy contento de estar nuevamente con ustedes en esta última sesión, nuestra sesión 7, con la cual cerramos esta capacitación virtual sobre el Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna. Esta última sesión, la idea es, vamos a ver dos casos reales, ¿no? Y muy ilustrativos de auditoría interna, lógicamente, que es el tema de nuestro seminario virtual. Vamos a ver dos casos en los que vamos a poder apreciar lo que hemos estado viendo del marco para la práctica profesional de la auditoría interna, ¿no? De hecho, la semana pasada les enviamos ya estos dos casos, ¿no? Y la idea era que los lean y que puedan ver e identificar normas y elementos específicos del marco profesional para la práctica de la auditoría interna que estuviesen relacionados, ¿no? O que al momento de leer cada uno de estos dos casos, nosotros luego de haber revisado y ahora de conocer qué cosa es el marco, cuáles son sus elementos, para qué nos sirve, leer los casos y poder ir identificando, mira, aquí por ejemplo hay una referencia a un tema con el que se relaciona la norma número tal. Esto está relacionado de repente con el código de ética. Este tema nos está hablando de un poco la misión de auditoría interna, ¿no? Recordemos que el marco profesional para la práctica de auditoría interna nos da la base conceptual de lo que es la auditoría interna y cómo debería desempeñarse bajo estándares internacionales de calidad, ¿no? Y este marco es el resultado del trabajo de personas académicas y que están en la cancha, ¿no? Que están en el día a día de la auditoría interna en organizaciones de nivel mundial, ¿no? Muy importantes a nivel mundial y que dan sus aportes para tener estándares que permitan realizar un trabajo de auditoría interna de calidad. Entonces, ahora que los conocemos, ¿no? Nosotros podemos ya realizar un trabajo de auditoría interna de este nivel, ¿no? Por eso, lo que vamos a ver ahora, y siguiendo la diapositiva que tengo para la sesión de hoy, nos dice que luego de haber visto durante nuestras 6 sesiones cuál es el rol actual de la auditoría interna, cuáles son sus retos y oportunidades, ¿no? Y en línea con ello, qué es el marco internacional, ¿no? Y cómo nos ayuda a cumplir con este nuevo rol de la auditoría interna y del auditor interno, ¿no? Nosotros podemos aplicar en nuestras organizaciones esto que hemos aprendido, ¿no? ¿Para qué? Para agregar valor en la organización, por un lado, ¿no? Y que nos permita crecer profesionalmente, ¿no? Si nosotros aplicamos nuestro marco profesional para la práctica de auditoría interna del Instituto de Auditores Internos, vamos a hacer un trabajo de calidad y de verdad se va a notar, y de verdad lo van a notar nuestros stakeholders, ¿no? Entonces,
En línea con ello, y para no quedarnos en la teoría, ¿no? Que ha sido pues, el 90% de nuestras sesiones, de nuestras 6 primeras sesiones, ¿no? Teoría aterrizada en la práctica. Hoy día vamos a ver 2 casos prácticos, ¿no? Full práctica. Y en estos casos vamos a identificar, es lo que se pedía, ¿no? Leer cada caso y en cada caso identificar qué elementos del marco internacional para la práctica de la auditoría interna están relacionados, ¿no? ¿Qué normas específicas están relacionadas? Espero que lo hayan hecho porque, y espero que hayan leído estos 2 casos, que hayan podido tener tiempo de leerlos, porque son muy ilustrativos y muy actuales, ¿no? Y ahora que tenemos el conocimiento luego de tener nuestro curso, lo vemos ya desde otra perspectiva, ¿no? Muy bien, pues entonces lo que vamos a hacer ahora es ver caso por caso, vamos a leer cada uno de los casos, ¿no? Y sería sumamente interesante que esta sesión fuese lo más participativa posible, ¿no? Entonces, en verdad, me gustaría que eso fuese así, que se animen a intervenir hablando o a intervenir mediante un texto, ¿no? Y nos digan, mira, en la lectura 1 he identificado este tema que está relacionado con la norma tal o con la misión o con la definición de auditoría interna o con algún principio fundamental de auditoría interna o alguna apreciación, me parece, de repente, ¿no? Me parece muy interesante lo que dice este señor en este artículo, yo aportaría esta otra idea, ¿no? Eso enriquece mucho nuestro curso y esta sesión en particular, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en este momento, yo voy a leer conjuntamente con ustedes el texto que lo tenemos en pantalla y después de leer el texto, me gustaría que intervengan o que manden sus comentarios y si no, pues yo les voy a ir comentando cuáles son los elementos del marco que podemos encontrar y que podemos identificar en este texto, ¿no? Pero sí, realmente me gustaría mucho que participen. Vamos a ver el primer texto. El primer texto, ambos textos han sido tomados de la edición de diciembre de 2018 de la revista Internal Auditor, que es publicada por el Instituto de Auditores Internos, ¿no? La primera lectura, el primer artículo lo escribe Shilpa Yadav, ¿no? Vamos a ver esta persona, ¿no? Es auditor interno senior de Canadian Pacific Railway de Calgary, ¿no? Es una persona que trabaja en auditoría interna y que nos da estos alcances y dice volver a lo básico, ¿no? El artículo se titula Agregar valor en auditorías de ingresos y cuentas a cobrar o cuentas por cobrar, ¿no? Vamos a leerlo conjuntamente. De verdad es muy interesante este artículo. Nos da muchas ideas a nosotros como auditores, ¿no? Ella nos dice, considerando que más de una vez por año, mediante auditores externos, se prueban los controles internos de la organización y los requisitos reglamentarios, como por ejemplo la ley Sarbanes-Oxley de 2002 de Estados Unidos, ¿qué valor adicional aporta un auditor interno? Los auditores internos pueden mirar más allá de la prestación, ¿no?, de la precisión de los estados contables y centrarse en las revisiones de los controles para asegurar su alineamiento con los objetivos y las estrategias de la gerencia, específicamente en el proceso de ingresos y cuentas a cobrar. Los auditores externos y los auditores que internamente ejecutan los procedimientos de pruebas de la ley Sarbanes-Oxley para validar diversas declaraciones relacionadas con transacciones de ingresos, saldos de cuentas a cobrar, sus presentaciones y divulgaciones incluidas en los estados contables. Los auditores internos pueden trabajar con la gerencia para asegurar que los procesos de ingresos y cuentas a cobrar estén implementados y sean controlados eficazmente, con el fin de alcanzar las metas de la organización. Hay varias áreas en las que auditoría interna puede centrarse para ayudar a lograr ese objetivo.
Estrategia de precios. Los auditores internos deberían reunirse con la alta dirección para obtener información sobre los supuestos, los análisis de crecimiento histórico de ventas, la opinión de los clientes y los pronósticos y otros recursos abordados para conocer el pulso del mercado. Esta información ayudará a los auditores internos a evaluar si la estrategia de precios se mueve en la dirección correcta para ayudar a la organización a lograr sus metas. En caso de no ser así, auditoría interna debería analizar con la gerencia cómo mejorar el análisis y la estrategia de precios. Una vez satisfechos con la estrategia de precios, los auditores internos deberían entonces evaluar la transformación de la estrategia en la estructura de precios real, analizar si el marco provisto al equipo de ventas para negociar con los clientes está en línea con la estrategia de precios y asegurar que las aprobaciones para la estructura de precios y negociaciones incluyan excepciones a la estrategia de precios. Otro tema, tener los clientes apropiados. En un modelo de negocio a negocio, trabajar con clientes rentables y solventes es una señal de sostenibilidad y crecimiento uniforme año tras año. Al revisar el proceso de selección de clientes, auditoría interna debería verificar la existencia de políticas de selección de clientes aprobadas por el nivel apropiado de la gerencia y que éstas sean adecuadas. Asegurar el cumplimiento de esas políticas. Evaluar que los recursos utilizados para verificar la calificación crediticia de los clientes sean adecuados y fiables. Una buena capacidad crediticia proporciona un aseguramiento razonable respecto del cobro de los ingresos. Evaluar la rentabilidad a nivel de cliente y preguntar a la gerencia sobre transacciones con pérdidas. El análisis de rentabilidad otorga visibilidad a las transacciones rentables. Revisar la eficacia de los controles sobre la actualización de los datos del cliente en la base de datos del cliente de la organización para asegurar la validez de los datos. Obligaciones contractuales. Este área es más aplicable a las organizaciones que ofrecen un complejo paquete de servicios. Este tipo de ventas requiere un contrato correctamente redactado en el que se detallen todas las obligaciones en materia de desempeño. Los auditores internos deberían verificar la existencia de un control en el que los contratos sean revisados por expertos legales, un equipo de política de contabilidad y un equipo de operaciones, y que sean aprobados por el nivel gerencial apropiado para proteger a la empresa de obligaciones y compromisos no deseados. Si ya existe una plantilla de contrato con cláusulas estándares, el trabajo del auditor será centrarse en los términos no estándares acordados con los clientes y evaluar su razonabilidad y eficacia en cuanto al proceso de aprobación. Auditoría interna debería clasificar los contratos en función del riesgo conforme a su aporte a los objetivos de la organización y luego desarrollar una estrategia de pruebas para revisar la razonabilidad de los términos clave no estándares. Cuanto más alta es la cantidad de términos no estándares, mayor será el desafío para los auditores internos. Conversión de pedidos en facturas. Los auditores internos deberían confirmar que existe un proceso para capturar las mercancías o los servicios prestados a los clientes y para facturárselos. Los precios de mercancías y servicios vendidos por la organización deberían ser actualizados en la base de datos de precios. El sistema de ingresos debe capturar todas las mercaderías y servicios vendidos a los clientes para la precisa facturación. Por lo general, los auditores internos prueban estos procesos sobre una base de muestra. Para que la selección de la muestra sea eficaz, los auditores internos deberían captar las pistas sobre brechas en el proceso, las debilidades de los controles y las restricciones del sistema a través de revisiones de mapas de proceso, análisis de datos,
colas de reprocesos, puntos críticos e ideas de mejoras de procesos comunicadas por la gerencia. Estas áreas podrían revelar la falta de supervisión de la gestión y potenciales fugas de ingresos, como no facturar por los servicios prestados o generar facturas con precios más bajos de los negociados. Seguimiento de cuentas a cobrar y esfuerzos de cobro. El informe de antigüedad de las cuentas a cobrar es una buena fuente para determinar la eficiencia del proceso de seguimiento. Los auditores externos y los auditores de Sarbanes-Oxley revisan el informe de antigüedad para la valoración y la reconciliación con los estados contables, mientras que los auditores internos pueden evaluar la eficacia de los esfuerzos de cobro. ¿Existe un seguimiento de clientes con suficiente frecuencia y hay un proceso para escalar las deudas problemáticas a la alta dirección? ¿Se realiza el seguimiento de las cuentas a cobrar que se han entregado a agencias que estén en litigio o que provengan de clientes en quiebra para proteger los intereses de la empresa? Si bien las aprobaciones de asientos de cargo a pérdidas por deudas incobrables son revisadas por los auditores externos y los auditores de Sarbanes-Oxley, los auditores internos deberían analizar los datos de esos asientos para identificar situaciones atípicas, como por ejemplo, detectar que un mismo empleado da de baja frecuentemente determinadas deudas de clientes o que las mismas deudas de clientes son dadas de baja demasiado a menudo. Las causas raíz de estas situaciones atípicas ayudarían a revelar los problemas de control del proceso. Registrar recibos de efectivo. Registrar los recibos de efectivo es una tarea vulnerable a la malversación de efectivo recibido por los clientes y los auditores externos y los auditores de Sarbanes-Oxley son quienes recibos de efectivo abarcan transferencias electrónicas de fondos, cheques, tarjetas de crédito y recibos de dinero físico en efectivo. Los auditores internos pueden centrarse en la puntualidad para registrar el cobro del efectivo, además de lo adecuado de la separación de las tareas y la suficiente supervisión de la recepción, el depósito y el registro de fondos en efectivo. Mediciones de desempeño. Y por último, pero no menos importante, observemos las mediciones desarrolladas por la gerencia para medir el desempeño de los procesos de ingresos y cuentas a cobrar. Auditoría interna debería revisar la exactitud de las mediciones clave para asegurar que los datos utilizados por los cálculos de las mediciones sean correctos y actuales. Los auditores internos también pueden sugerir mediciones adicionales que sean útiles para la gerencia. Centrarse en lo que importa. Al revisar los procesos integrados completos y cuestionar el alineamiento de las diversas políticas, los procedimientos y las mediciones de desempeño con los objetivos corporativos de la gerencia, auditoría interna puede mejorar el trabajo de los auditores externos y de Sarbanes-Oxley. Trabajar con la gerencia para finalizar el objetivo y el alcance de las auditorías ayudará a los auditores a centrarse en los riesgos que realmente son importantes para la gerencia, junto con la tarea de revisar los controles clave internos que son esenciales para los auditores internos. Muy bien, este artículo escrito por Shilpa Yadav, ¿no? Ella es CPA, ¿no? Es Certified Public Accountant, ¿no? Es sumamente interesante porque nos da una visión muy amplia de un tema y de una auditoría muy típica que en todas las empresas siempre se hace, ¿no? La revisión de cuentas por cobrar, ¿no? Pero ella nos dice, las cuentas por cobrar son siempre año a año revisadas por los auditores externos, ¿no? Y para las empresas que cotizan en la bolsa de los Estados Unidos y que están afectas a la ley de Sarbanes-Oxley, ¿no? Lo que llaman SOX, ¿no? También se hace una auditoría de estos temas. Entonces, ¿cuál es el valor que agregan los auditores internos? Y lo que nos cuenta a lo largo de este artículo es que
Pues los auditores internos, sabiendo que se hacen revisiones específicas desde el punto de vista de las cifras contables, ¿no?, relacionadas al proceso de cuentas por cobrar, ¿no?, los auditores internos pues deberán enfocarse en temas relacionados con la estrategia del negocio, ¿no?, con los objetivos estratégicos del negocio y cómo este proceso puntual de cuentas por cobrar está o no alineado a esta estrategia de negocio y cómo aterrizar estas estrategias de negocio a las estrategias y objetivos del proceso y los temas puntuales de gestión de riesgos y control interno que no son revisados por otros auditores, como los auditores externos o los auditores de SOX, ¿no? Y que son campos en los cuales los auditores internos tienen mucho por ofrecer, ¿no? Mucho campo que investigar y mucho campo que ofrecer y que identificar temas de mejora que van definitivamente a agregar valor a la organización. Y nos lo dice y nos lo cuenta en un lenguaje bastante sencillo y nos da ejemplos sumamente puntuales y específicos que nos dan muchas ideas, ¿no? Entonces, amigos, bueno, este descargo, ¿no? El artículo ha sido publicado en la revista interna al auditor del diciembre de 2018 y lo compartimos aquí de manera gratuita y para fines didácticos y de enseñanza, ¿no? Bueno, me gustaría, tomémonos un par de minutos. Me gustaría que ustedes participen, levanten la mano para tomar el micrófono y contarnos qué les pareció este artículo, qué elementos del marco para la práctica profesional han podido identificar más que están relacionadas con los temas que nos habla esta autora, ¿no? Tomémonos 2 minutos si es que quieren escribir y contarnos por escrito, o si quieren levantar la mano y compartirlo, ¿no? Y hablar, o dar una opinión, pues sería genial. Estoy aquí con ustedes. Espero que participen. Bien, mis estimados, tenemos la apertura entonces para que ustedes puedan realizar sus preguntas. Aprovechen, que esta es la última sesión que se estará dictando sobre este tema por el momento. Así que saquémosle todo el jugo al doctor Francisco, quien muy amablemente hoy está dispuesto a ser interpelado con todas las preguntas que tenemos. Les animo a usar lo que es levantar la mano en su panel. Va a conseguir esta opción, va a poder hacerlo para hacer su pregunta de manera verbal, y si no, pues también usar el panel por escrito y le estaremos haciendo lectura a su pregunta. Entonces, a ver, ¿quién se anima entonces a hacer la pregunta sobre este artículo? No sé, Alberto, si te animarías a realizar una pregunta. Ana, si te animas, Gloria y Gina, estamos a esperas entonces de sus preguntas. A ver, anímense a hacer la pregunta sobre este artículo para entonces aprovechar al máximo el conocimiento del doctor Francisco, que si bien sé que nos va a estar acompañando, espero en Dios, muy seguido por acá, pues bueno, también tenemos la oportunidad de tenerlo en este tema y sé que también está gustoso de poder responder a nuestras preguntas, así que aprovechemos la apertura que nos está dando para hacer mención a este artículo de agregar valor en las auditorías, ¿no? Que creo que es bastante interesante. A ver, Alberto, anímate a hacer tu pregunta. Gloria, Ana, Marta, Vanessa, pierdan el miedo. Por aquí también está Nancy. Nancy, tienes el micrófono y el chat abierto para que puedas realizar tu pregunta. Rosmel, también pueden realizar su pregunta y sé que el doctor está gustoso de responder. Si nadie tiene preguntas, pues yo creo que podemos ir pasando, doctora, al contenido entonces de
de esta sesión. Genial. Muy bien. Gracias, Blanca. Muy bien, en cuanto se animen o en cuanto tengan una idea, por favor, no duden en interrumpirme y en decir, por favor, quiero participar, ¿no? O enviar su comentario. Este artículo, como les comentaba, es muy ilustrativo de lo que es la auditoría interna hoy en día, ¿no? Y si nos fijamos en este párrafo que dice, los auditores internos pueden mirar más allá de la precisión de los estados contables y centrarse en las revisiones de los controles para asegurar su alineamiento con los objetivos y las estrategias de la gerencia, específicamente en el proceso de ingresos y cuentas a cobrar. Es genial, porque prácticamente lo que nos está diciendo es lo que hemos estado viendo a lo largo de todo nuestro curso, ¿no? Los auditores internos somos los llamados a ser el brazo derecho de las organizaciones en cuanto a que ellos puedan lograr sus objetivos estratégicos, ¿no? Sus objetivos de negocio. ¿Y desde dónde? ¿Y cómo así? Pues brindándoles un soporte en lo que es la gestión de riesgos, en lo que es la evaluación de la gestión de riesgos, la evaluación del control interno, ¿no? Y los procesos de gobierno, ¿no? De hecho, acá, como parte específica del marco para la práctica profesional de la auditoría interna, identificamos la definición de auditoría interna, ¿no? En la parte que dice consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la organización. Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno, ¿no? Entonces, y esto nos lo está corroborando con un ejemplo, la autora de este artículo, en este párrafo, ¿no? Muy interesante. Y de hecho, esto se repite a lo largo de todo el capítulo, ¿no? Y podemos identificar, como hemos visto, la definición y per se la misión de auditoría interna, ¿no? Que es mejorar y proteger el valor de las organizaciones, proporcionando aseguramiento objetivo y asesoría de conocimiento basado en riesgos, ¿no? Identificamos también la norma de 2000 que nos habla de la administración de la actividad de auditoría interna, ¿no? Porque si recordemos un poquito, y acá yo les tengo la norma en uno de los materiales que hemos trabajado juntos. La norma 2000 nos dice administración de la actividad de auditoría interna. El director de auditoría interna debe gestionar eficazmente la actividad de auditoría interna para asegurar que añada valor a la organización, ¿no? Y cuando dice gestionar eficazmente, pues se refiere a gestionar eficazmente sus recursos, ¿no? Sus tareas, ¿no? Gestionarse como un servicio, ¿no? Ver cuáles son sus objetivos, cuáles son las tareas que va a realizar y cómo las va a realizar y con qué recursos las va a realizar, ¿no? Debe saber gestionar su servicio, los auditores internos, para añadir valor a la organización, ¿no? Y eso es precisamente lo que nos dice esta autora acá, tomando un tema tan específico como es los procesos de ingresos y cuentas a cobrar, ¿no? Luego, también identificamos la norma 2010 de planificación, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta norma nos habla que tiene que haber un plan, ¿no? Un plan de auditoría basado en riesgos, ¿no? Entonces, y es exactamente lo que nos dice este artículo. Tiene que evaluar cuáles son los riesgos, cuáles son los temas relevantes desde la perspectiva de los objetivos de la organización aterrizados a los objetivos de un proceso específico, ¿no? También podemos identificar la norma 2100 y vamos a ver esta norma, qué es lo que nos dice, ¿no? La norma 2100 nos dice de la naturaleza del trabajo. La actividad de auditoría interna debe evaluar y contribuir a la mejora de los procesos de gobierno,
de gestión de riesgos y de control, utilizando un enfoque sistemático, disciplinado y basado en riesgos, ¿no? Muy bien. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos aspectos en los cuales los auditores internos pueden agregar valor, ¿no?, a la organización en el proceso de ingresos y cuentas a cobrar, ¿no?, evaluando los riesgos y el control interno relacionado a este proceso. Entonces, la misma norma de naturaleza del trabajo nos dice que esa es la naturaleza del trabajo del auditor interno: agregar valor mediante sus revisiones de una adecuada gestión de riesgos y control interno, ¿no? Muy bien. Y en la norma específica de planificación del trabajo, ¿no?, la norma 2200, que nos habla de que tiene que haber un programa de trabajo, ¿no? Pues dice: los auditores internos deben elaborar y documentar un plan, un plan para cada trabajo. Y la norma siguiente, que es la norma 2201, dice consideraciones sobre planificación, ¿no? Y nos dice: al planificar el trabajo, los auditores internos deben considerar las estrategias y objetivos de la actividad que está siendo revisada, es decir, en este caso serían las estrategias y los objetivos de el proceso de ingresos y de cuentas por cobrar, ¿no? Y es específicamente lo que nos dice el autor de este artículo, ¿no? Dice que los auditores internos pueden trabajar, ¿no?, con la gerencia para asegurar que los procesos de ingresos y cuentas a cobrar estén implementados y sean controlados eficazmente con el fin de alcanzar las metas de la organización, ¿no? Y luego nos habla de distintos aspectos en los cuales los auditores pueden enfocarse y revisar, ¿no? Y como ejemplo, veamos este que nos dice estrategia de precios. Y aquí nos habla de qué es lo que deben hacer los auditores internos: reunirse con la alta dirección, ¿no?, para obtener información sobre los supuestos, los análisis de crecimiento históricos de ventas, la opinión de los clientes y los pronósticos y otros recursos aprobados para conocer el pulso del mercado. Y específicamente aquí, ¿no?, para ayudar a los auditores internos a evaluar si la estrategia de precios está alineada con la estrategia de la organización, ¿no?, y las metas de la organización. Entonces, pero para poder hacer esto, el auditor interno tiene que empaparse de las estrategias de la organización y cómo lleva a cabo, ¿no?, cómo aterriza estas estrategias en sus procesos específicos. Entonces, en este proceso específico de ingresos y cuentas por cobrar, también tiene que empaparse de cómo funciona este proceso, ¿no? Cómo se establecen los precios, ¿no? Puntualmente en este ejemplo es cómo se establecen los precios, qué información toma la alta dirección para establecer su política de precios o su estrategia de precios. Y nosotros, de manera independiente, podemos ver esa información, tomar alguna otra información, ¿no?, relevante, y evaluar desde nuestra perspectiva si esto está alineado a la estrategia de la organización o no, ¿no? Y luego vemos que, pues, si consideramos que esté alineado o no, tenemos que ver si la estrategia de precios se aterriza operativamente de manera adecuada. Es decir, si se establecen efectivamente precios de acuerdo a esa estrategia, si estos precios son cargados en los sistemas, si efectivamente cuando se realizan transacciones, esas transacciones se realizan a esos precios, ¿no? ¿Ven cómo vamos desde lo más estratégico, de manera metódica, aterrizándolo a lo específico y a lo puntual del día a día de las organizaciones? Y ese es el método que tenemos que utilizar los auditores internos para poder agregar valor a la organización, ¿no? ¿Y qué más estamos identificando aquí? Estamos identificando otras normas, como por ejemplo la norma 2310 de identificación de la información. Leámosla. 2310. Los auditores internos deben identificar información suficiente, fiable, relevante y útil de manera tal que les permita alcanzar los objetivos de sus trabajos. Y es lo que vemos en cada uno de los ejemplos que nos da
el autor de este artículo, los auditores internos tienen que empaparse de los procesos, de cómo funcionan y de qué inputs, qué información puedo tomar, ¿no? Para yo poder tener la información que me permita hacer los análisis adecuados, ¿no? Entonces, pues, realmente sí, vemos como cada una de las normas y cada uno de los elementos del marco para la práctica profesional se ven aterrizados en ejemplos puntuales, ¿no? En llevar a cabo el día a día del auditor interno. La norma 2320, por ejemplo, nos dice, los auditores internos deben basar sus conclusiones y los resultados del trabajo en análisis y evaluaciones adecuadas de la información relevante que han tenido que obtener para hacer sus evaluaciones, ¿no? Muy bien. No sé si ustedes a lo largo de este artículo han identificado otras normas. A lo largo del artículo, básicamente son estas normas a las que se hace referencia, ¿no? La de planificación, la de naturaleza del trabajo, ¿no? De gestión de riesgos y control, ¿no? Planificación del trabajo, tener estas consideraciones de planificación, ¿no? Identificación de información, análisis y evaluación de esa información, ¿no? Que creo que en cada uno de los ejemplos que nos da esta autora de este artículo, pues se ve reflejado de manera muy importante esto, ¿no? Hay un punto bien importante en el acápite cuando dice conversión de pedidos en facturas, ¿no? Dice, los auditores internos deberían confirmar que existe un proceso para capturar las mercaderías o los servicios proporcionados a los clientes y para facturárselos, ¿no? En este punto nos dice más abajo, por lo general los auditores internos prueban estos procesos sobre una base de muestra. Para que la selección de la muestra sea eficaz, ¿no? Es más, aquí nos lo da como ejemplo y como un tip, una recomendación. Nos dice, para que la selección de la muestra sea eficaz, los auditores internos deberían captar las pistas sobre las brechas en el proceso. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Que los auditores internos tienen que saber identificar las pistas, ¿no? Como un investigador privado, las pistas de dónde podrían haber brechas respecto de lo que debería ser y lo que es, ¿no? Para poder seguir y decir, uy, mira, de repente aquí hay un tema, o de repente aquí hay un tema. Leamos lo que nos dice, ¿no? Las pistas sobre las brechas en el proceso, ¿no? Los auditores internos deberían captar las pistas sobre las brechas en el proceso, las debilidades de los controles y las restricciones de los sistemas a través de revisiones de mapas de procesos, análisis de datos, colas de reprocesos, puntos críticos e ideas de mejora de procesos comunicadas por la gerencia, ¿no? Nos da ejemplos de qué, de información, de fuentes de información que deben ser identificadas. Nuevamente, volvemos a la norma 2310 que dice identificación de la información. El auditor interno debe ser lo suficientemente audaz para poder identificar la información relevante del proceso, ¿no? Donde él pueda, con la cual él pueda ver el mapa de cómo funcionan las cosas y poder utilizarla de manera adecuada para poder identificar brechas respecto de lo que debería ser, ¿no? De lo que es respecto de lo que debería ser, ¿no? Muy interesante este tema. Otro tema relevante, donde es en el punto de mediciones de desempeño, nos dice, por último, pero no menos importante, observemos las mediciones de desempeño por la gerencia para medir el desempeño de los procesos de ingresos, ¿no? Auditoría interna debería revisar la exactitud de las mediciones clave para asegurar que los datos utilizados por los cálculos en las mediciones sean correctos y actuales. Los auditores internos también pueden sugerir mediciones adicionales que sean útiles para la gerencia, ¿no?
Esto es un claro ejemplo de que los auditores internos ayudamos a mejorar, a identificar debilidades y mejorar los sistemas de gestión de riesgos y control interno, porque la medición del desempeño, tal vez algunos no lo identifiquen mucho con control interno, pero es puramente de control interno. El control interno a nivel macro es, es todo lo que hace una organización para poder saber si está en camino a lograr sus objetivos, ¿no? Una organización tiene un objetivo estratégico, ¿no? Realiza un montón de actividades que se supone que lo van a llevar hacia ese objetivo, pero debe tener un sistema que le permita retroalimentarse respecto de, oye, ¿realmente estoy yendo hacia ese objetivo? Y eso es el control interno, eso es el control interno. Entonces, parte del control interno muy importante son las mediciones de desempeño que le permiten a las organizaciones saber si realmente estoy yendo hacia el camino o me estoy saliendo del camino, ¿no? Me parece muy interesante ese párrafo porque me permite explicar a detalle, por ejemplo, este tema con un ejemplo, este tema del control interno, ¿no? Y cómo auditoría interna puede ayudar a ver si estamos realizando adecuadamente un control interno, ¿no? Control interno no es un montón de controles en el proceso, ¿no? O sea, sí se materializa en controles, en actividades de control, pero control interno es todo lo que hace una organización para saber si es que va y está caminando hacia sus objetivos estratégicos, ¿no? Finalmente, en el párrafo que dice centrarse en lo que importa, ¿no? También encontramos, en realidad lo encontramos al inicio, más o menos, ¿no? Pero bien puntualmente aquí en este último párrafo, encontramos referencia a la norma 2050, que es la norma de coordinación y confianza. Coordinación y confianza, ¿con quién? Con el trabajo de otros proveedores de servicios de aseguramiento, ¿no? Recordemos esta norma, dice, el director ejecutivo de auditoría debe compartir información, coordinar actividades y considerar la posibilidad de confiar en el trabajo de otros proveedores internos y externos de aseguramiento y consultoría para asegurar una cobertura adecuada y minimizar la duplicación de esfuerzos. ¿Y qué nos dice este último párrafo? Nos dice, al revisar los procesos integrados, completos y cuestionar el alineamiento de las diversas políticas, los procedimientos y las mediciones de desempeño con los objetivos corporativos de la gerencia, auditoría interna puede mejorar el trabajo de los auditores externos y de Sarbanes-Oxley, ¿no? Mejorar o enfocarse en otros temas que no son los temas de reporte financiero y de exactitud y todo financiero que ya son vistos por estos proveedores de servicio de aseguramiento, ¿no? Es decir, auditoría interna puede confiar en el trabajo de estos proveedores de servicios de aseguramiento respecto de los temas relacionados a la información financiera, ¿no? Porque tanto los auditores externos como los auditores de Sarbanes-Oxley ahí se enfocan. Pero si ya se tiene estos proveedores, ¿no? Que se enfocan en ver que las cosas estén correctas en ese aspecto, pues los auditores internos pueden agregar valor viendo todos los demás aspectos, ¿no? Alineados con la estrategia de la organización, ¿no? Me pareció sumamente interesante, muy didáctico y bastante bueno este artículo y por eso lo quise compartir con ustedes. Estoy seguro que les ha parecido muy interesante, tanto por las ideas que puntualmente puede dar para las auditorías de ingresos y cuentas por cobrar de manera específica, como para darnos cuenta de cómo los auditores realmente podemos agregar valor a la organización, ¿no? De manera muy práctica, ¿no? Haciendo y estando totalmente alineados con el marco para la práctica profesional de la auditoría interna del Instituto de Auditores Internos, ¿no? No sé si alguien tiene alguna opinión, algo que quiere aportar para cerrar el tema de este primer caso, ¿no? En verdad sería genial escuchar o leer alguna apreciación.
No, no tenemos tampoco comentarios escritos. No, doctor, al parecer no tenemos ningún comentario. Las personas que quieran formular sus preguntas a través de lo que es el chat escrito o el chat de levantar la mano, pues les animo a poder formular sus preguntas al doctor Francisco Rojas en esta noche, quien está súper dispuesto a poder absorber cada una de nuestras inquietudes en esta séptima y última sesión. Tanto preguntas como comentarios, ¿no? Comentarios. Incluso, ¿qué les pareció la lectura, ¿no? O si agregarían algo, si hay algo que les parece interesante o no tan interesante, pues es el momento de compartirlo, ¿no? Claro, la idea es que esta sesión sea interactiva, que podamos hacer un debate en cuanto a esta información importante que nos trae el doctor Francisco en esta noche y que podamos debatir pues nuestras inquietudes, nuestros puntos de vista, quizás un poco enriquecer si usted está en contra o a favor de lo que está escuchando, pues poder debatir un poco qué se puede sumar a la opinión. A ver, tenemos por acá un comentario. Dice que todo está excelente, todo al parecer está bien entendible. Gracias, Nancy, por tu comentario. Y nada, también José Pacheco agradece la sesión y están contentos con el contenido. Yo creo, doctor, que podemos ir avanzando con el tema y seguir dándole Ya, cobertura. excelente. A ver, tenemos por aquí una pregunta de Ana Cristina, quien dice, si el Ya. auditor interno está enmarcado en auditar cuentas contables de los estados financieros, ¿aplicaría los procedimientos de una auditoría financiera y cómo sería su conclusión? Claro, buena pregunta, Ana. El objetivo de la auditoría de estados financieros es bien específico, ¿no? Son los auditores externos de estados financieros, ellos lo que buscan es dar una opinión, ¿no? Una opinión respecto de la razonabilidad de los estados financieros bajo las normas, ya sean las normas internacionales, si es un país que no ha adoptado las normas internacionales, sus normas, sus principios de contabilidad, ¿no? Pero las misiones son bien distintas, ¿no? Porque el auditor externo, el auditor de estados financieros, se guía de las normas de las mías, ¿no? Las normas internacionales de auditoría y se hace otros trabajos, pues hay estándares específicos de esos encargos, ¿no? El auditor interno, recordemos, no revisa cuentas para dar una opinión respecto de la razonabilidad de las mismas. El auditor de estado, el auditor interno lo que va a revisar es si el sistema de control interno y los procedimientos y los sistemas de gestión de riesgos que soportan la emisión de estados financieros es bueno, ¿no? Está adecuado, controla, identifica y gestiona adecuadamente los riesgos, ¿no? Si los controles son eficientes, ¿no? Teniendo en consideración el apetito al riesgo de la organización, ¿no? Va a alertar respecto de riesgos que no hayan identificado la alta dirección, ¿no? Y en la medida de que tenga experiencia y expertise en reportes financieros y en cifras y en normas, también podrá decir, bueno, me parece que las cifras son razonables, pero, y si va a hacer eso, pues va a hacerlo bajo normas internacionales de contabilidad, ¿no? Pero en la medida que no emita una opinión pública, no, y lo realiza como auditor interno, se basa pues en las normas del Instituto de Auditores Internos, ¿no? Porque la misión es
es totalmente distinta, ¿no? No es una declaración, un dictamen público, ¿no? Es así. Pero buena aclaración, pero lógicamente que puede hacer trabajos de revisión de trabajos de cifras contables, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Buena pregunta. Si no hay otra pregunta, otro comentario, seguimos para adelante. Adelante, doctor, no han hecho ninguna otra pregunta. Genial, muy bien. Bueno, eh, tenemos un segundo caso, ¿no? El segundo caso se llama Comenzar en Pequeño y en realidad es un caso bien simpático en el que el autor, Justin Strout, ¿no? Él es, según lo que nos dice aquí, él es gerente de auditoría interna, él es CIA, ¿no? También es certificado como Risk Management, ¿no? Evaluador de Risk Management, ¿no? También es CPA, CPA, Certified Public Accountant, ¿no? Tiene bastantes certificaciones, además que es contador público, no sé si en los Estados Unidos o en Canadá, ¿no? Él